Fisiopatología, Dr. Belso. El día de hoy repasaremos la fisiopatología de la hipertensión arterial. El libro que se utilizó para el día de hoy es Medicina Interna de Hassison, 20ª edición. Así que, comencemos. Para empezar a hablar de la hipertensión arterial, tenemos que darnos cuenta que la presión arterial está regulada en su fisiología normal por la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Si estos dos se alteran, causarán lo que es la hipertensión arterial. Por el lado de la resistencia periférica, está regulado por dos entes: la estructura vascular y la función vascular. La estructura vascular se refiere más que todo al diámetro que tienen las arterias y su elasticidad, mientras que la función vascular se refiere a la forma de la sangre o a su composición. La estructura vascular, por su diámetro y su elasticidad, está regulado por los receptores alfa 1, alfa 2, beta 2 y además la aldosterona, los cuales van a regular la estructura vascular de las arterias. Un ejemplo que podemos ver en alguna enfermedad que te pueda causar hipertensión arterial es la vasculitis, la cual altera inflamando a las arterias. Entonces va a alterar el diámetro y la elasticidad de una persona, lo cual va a alterar la estructura vascular, lo cual altera la resistencia vascular periférica y a la larga te causa hipertensión arterial. Por su parte, la función vascular. En la composición de la sangre, nosotros tenemos a los leucocitos, a los glóbulos rojos y a las plaquetas, donde si hay en mayor cantidad o en menor cantidad, como son en las enfermedades de anemia, leucocitosis, en la policitemia o en la trombocitopenia, como dar algunos ejemplos, entonces va a alterar la composición de la sangre, lo cual altera la función vascular, lo cual altera la resistencia vascular periférica y puede llegar a causar lo que es la hipertensión arterial. Vamos a el gasto cardíaco. En el lado del gasto cardíaco tenemos a las determinantes, que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Por el lado de la frecuencia cardíaca nosotros vemos los latidos del corazón. Estos ya en alguna enfermedad que nos podrá causar hipertensión arterial serían las arritmias o los problemas del corazón que aumenten la frecuencia cardíaca. Por el lado del volumen sistólico tenemos a tres determinantes: la precarga, la poscarga y la contractilidad del miocardio. La precarga es la presión a vencer de todo el volumen que llega al ventrículo izquierdo en inicio de la sístole con el miocardio. Entonces, toda la sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo tiene una determinada presión que el músculo del corazón debe vencer para poder lograr contraerse. Y eso es lo que llamamos la precarga. Por su lado, la poscarga es la presión a vencer de los vasos sanguíneos con la sístole. Entonces, la primera arteria que está después del ventrículo izquierdo para recoger toda la sangre es la aorta. Más que todo, la presión que se debe vencer es la presión de la aorta que tiene y se debe vencer con la fuerza de contracción de la sístole con toda la sangre que ha llegado. Entonces, hay que vencer en la precarga a la sangre que ha llegado, pero también a la presión de la aorta para poder lograr expulsar toda la sangre a todo el cuerpo. Y el tercero, que básicamente dice de esa contracción del miocardio, que es muy importante, ya que si se altera cualquiera de estas tres, si altera cuánto de sangre llega, si altera la presión de la aorta, si es más rígida, si su presión es más aumentada que el líquido que llega, entonces
puede llegar a alterar el volumen sistólico. En el caso de la contractilidad, puede llegar a causar enfermedades por anomalías de los miocitos. Si el músculo cardíaco está dañado, entonces no va a poder lograr hacer una buena contracción. Cualquiera de estos van a alterar el volumen sistólico, alteran el gasto cardíaco, lo cual va a causar a la larga la hipertensión. El volumen sistólico más que todo está determinado por los electrolitos. Acá les pongo los más grandes: el sodio, el agua y el potasio. Entonces, cualquier enfermedad que tenga alteraciones hidroelectrolíticas te va a causar hipertensión. Una vez recordada la fisiología de la presión arterial, recién podemos empezar a hablar de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, según lo menciona Hazzison, está determinado por 4 cosas. Uno que es el sistema nervioso autónomo, otro que es el sistema nervioso simpático, otra que es la aldosterona, y la aldosterona que va a estar involucrada en la estructura vascular. Un recordatorio acá es que Hazzison solamente nos va a explicar la fisiopatología de las alteraciones de la estructura vascular. Nos explica de la función vascular, no lo explica de la composición. Esto más que todo lo va a explicar en los temas de hematología. También nos va a explicar del volumen sistólico, sus alteraciones y cómo pueden causar la hipertensión arterial. Y en acá se encuentra el sistema renina-angiotensina más que todo. Y el de la frecuencia cardíaca no nos explica también igualmente. Esto lo va a explicar en enfermedades arrítmicas del corazón. Entonces recuerden bien que Hazzison solamente le va a explicar las anomalías de estructura vascular y las anomalías del volumen sistólico y cómo estas causan hipertensión arterial. Vamos ahora a explicar la hipertensión. La hipertensión arterial en el volumen sistólico está regulado por 2 cosas grandes, y en este video solamente observaremos el control a corto plazo. También tenemos el control a largo plazo. Empecemos con el control a corto plazo. Este se inmiscuye en el sistema nervioso, y el sistema nervioso se divide en sistema nervioso periférico y central. Pero nosotros nos dirigimos al periférico más que todo. El periférico actúa en el sistema nervioso parasimpático, en el sistema nervioso autónomo y en el sistema nervioso simpático. Vamos a ver cómo controla el sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo recordemos que son fibras nerviosas que llegan a órganos. Al llegar a órganos tienen receptores adrenérgicos, y hay 2 tipos de receptores adrenérgicos que llegan: el alfa y el beta. Por su parte, el alfa va a crear noradrenalina y el beta va a crear adrenalina. El alfa tenemos el alfa 1 y el receptor alfa 2. Veamos qué hace el alfa 1. El alfa 1 se activa por la fosfolipasa C. La fosfolipasa C crea un aumento de fosfatidilinositol 3, que va a llegar a aumentar lo que es el calcio. Este calcio aumentado causa contracción del músculo liso, ya que los nervios del alfa 1 llegan a órganos con músculo liso, y en sus células postsinápticas empiezan a crear lo que es la vasoconstricción. Entonces crean un aumento de llegada de sangre. Luego vamos a lo que hace el receptor alfa 2. El receptor alfa 2 se activa por la adenilciclasa. La adenilciclasa va a disminuir lo que es el AMP cíclico, haciendo una disminución de calcio en las células. Esa disminución de calcio va a inhibir lo que hacía el alfa 1, creando vasodilatación arterial. Esta vasodilatación arterial va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a crear vasodilatación en las arterias coronarias y en las arterias. Pero después de un tiempo, gracias a la retroalimentación, va a causar lo que es otra vuelta la vasoconstricción.
También va a causar un aumento de las de absorción de sodio en el túbulo renal. La disminución de calcio, además, en terminaciones nerviosas postganglionarias, nos va a causar lo que es la retroalimentación para inhibir la creación de la noradrenalina, ya que esta es la encargada de crearla. También en el músculo gastrointestinal nos va a causar lo que es la relajación. Como pueden ver, el alfa 1 era la que contraía el músculo liso de este sistema gastrointestinal, pero en este caso el alfa 2 causa lo contrario, la relajación y la vasodilatación. Vamos a los receptores beta. Tenemos el receptor beta 1 y el receptor beta 2. Tenemos que el beta 1 se va a activar por la adenosiclasa. Esto va a causar un aumento de AMP cíclico. Y el aumento de AMP cíclico causa un aumento de calcio. Este aumento de calcio va a actuar en el corazón y en el riñón. En el corazón va a causar un aumento de gasto cardíaco, de frecuencia cardíaca y de fracción de eyección. Y esto va a causar un aumento de la contracción cardíaca. Y esto más que todo en el gasto cardíaco. Entonces nos va a causar un poco de aumento de la presión. Y en el riñón nos va a causar en las células yuxtaglomerulares secreción de renina. Y la renina lo vamos a ver más adelante, que sirve para igualmente aumentar la presión. Por su parte, en el receptor beta 2 se va a activar por la adenosiclasa, que va a aumentar el AMP cíclico. Este aumento de AMP cíclico va a causar relajación de músculo liso, tanto en las arterias como en el pulmón. En las arterias va a causar una disminución de la presión arterial. Y en el pulmón va a causar una broncodilatación. Vámonos a lo que hace en el sistema nervioso simpático. Por su parte, en el sistema nervioso simpático va a actuar en el corto plazo en los vasoreceptores. Los vasoreceptores son pequeños bultos que se encuentran en el seno carotidio y callado carotidio. Pequeños bultos nerviosos que estos van a controlar la presión arterial. Cualquier alteración, ya sea un aumento de la presión arterial donde va a disminuir la frecuencia cardíaca para lograr una presión arterial normal. Si digamos hay una disminución de la presión arterial, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a lograr otra vuelta la presión arterial normal. Y es así como los vasoreceptores actúan para regular la presión arterial a corto plazo. Recuerden muy bien que cuando refiero a corto plazo, nos referimos más que todo a cambios abruptos de la presión, donde en un momento tenías tu presión normal de 120/80, pero de golpe se ha subido a 140/90. Y ese cambio abrupto se controla por los vasoreceptores y también por los receptores adrenérgicos. En el siguiente video verán cómo el control a largo plazo nos ayuda a regular la hipertensión arterial. Eso es todo por esta ocasión. Así, toda la información, memorícenlo, apréndanlo y recuerden. Les ha hablado el Dr. Belsu y les deseo que tengan un buen día.